Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Filipenses. Como ustedes saben, venimos estudiando este libro hace un tiempo, versículo por versículo. Los capítulos anteriores estamos subiéndolos a nuestra página de YouTube para que podamos recordar, para que podamos profundizar y para que podamos compartir también los estudios que estamos realizando aquí en nuestra iglesia. Hoy vamos a ver el capítulo 4, ya culminando este libro desde el versículo 10 en adelante. Y vamos a ver en el día de hoy el versículo 10 al 13. Y vamos a contemplar el corazón del apóstol Pablo. Vamos a contemplar también el corazón de la iglesia apoyando a los obreros de Dios en sus necesidades. Y vamos a contemplar como una introducción a lo que será el domingo que viene, cómo Pablo podía contentarse independientemente de su contexto o de las situaciones que lo rodearan. El domingo que viene, hermanos, vamos a estudiar específicamente el versículo 11. Ustedes saben que venimos también estudiándolo los días miércoles en nuestro discipulado sobre el contentamiento divino o cómo aprender a estar felices independientemente de nuestra situación o de nuestro contexto. Pero el domingo que viene vamos a poder concentrarnos más en el versículo 11 y dejar un antecedente de lo que es nuestros estudios de los miércoles. Así que, hermanos, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante y luego volvemos para ir desglosando cada versículo. Dice Filipenses capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes saben que desde la primera visita del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, o mejor dicho, cuando se inició la obra misionera allí, que Pablo y demás colaboradores estuvieron predicando en la ciudad hasta que se estableció la iglesia, pasaron 10 años hasta el momento en que la iglesia de Filipos envía a Epafrodito, uno de los siervos más fieles de la iglesia, que si recuerdan el sermón cuando vimos su ejemplo, no tuvo temor a lo que sucedía allí en Roma. Recordábamos de que los estudiosos creían que por aquel tiempo había una peste en la ciudad, una fiebre que le llamaban la fiebre romana. En ese tiempo azotó la ciudad de Roma y murieron muchas personas. La iglesia de Filipos lo mandaba Epafrodito a Roma justamente, a donde estaba aquella gran enfermedad, y él no tuvo temor de ir a servir y a llevar una ofrenda en dinero para el apóstol Pablo, para que él pueda satisfacer sus necesidades. Recordamos que Pablo estaba preso injustamente por causa del Evangelio. Entonces, vemos que Epafrodito llega a la ciudad, está con Pablo, se enferma, y dice el capítulo 2 que estuvo próximo a morir, estuvo prácticamente a un paso de la muerte, pero Dios respondió las oraciones de Pablo y le concedió que Epafrodito sane de su enfermedad. También habíamos considerado que era todo un riesgo civil ir a asistir a un preso que estaba justamente privado de su libertad por predicar que había otro rey, que no era el César romano. Era posible de que si Epafrodito se identificaba con Pablo y con el cristianismo abiertamente, él también sea
tomado prisionero por las mismas causas que el apóstol Pablo. Sin embargo, Epafrodito no vio ni su salud ni su libertad, y obedeciendo a lo que Dios había mostrado a través de la iglesia fue. Allí Epafrodito llevó aquella ofrenda, aquel olor fragante, dice el apóstol Pablo, que le ayudó a sostenerse en aquel lugar. Y hermanos, hay un detalle aquí que seguramente les va a impresionar como me impresionó a mí. Los presos en aquella época dependían exclusivamente de la ayuda que le podían mandar sus familiares o sus amigos. Si sus familiares o amigos no le enviaban comida, los presos se morían. Morían enfermos, desnutridos, sin nada ni nadie que los pueda ayudar. Por lo tanto, Pablo, preso, no podía trabajar. Vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que él mismo, con sus propias manos, para no serle una carga a la iglesia en aquel tiempo, él se puso a trabajar porque su oficio era, ¿se acuerdan? ¿Qué? Hacedor de carpas, de tiendas. Entonces él, para no serle un peso a la iglesia en aquel tiempo, decidió con sus propias manos ganarse su sustento mientras trabajaba en la obra del Señor, predicando el Evangelio, discipulando hermanos, enseñando la palabra de Dios. Entonces, en este contexto, hermanos, vemos cómo impacta esta ofrenda de amor en el corazón de Pablo. Y Pablo quiere hablar de esto en el versículo 10. Y él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipos deseaba ayudar a su pastor, o deseaba ayudar a aquel que fundó la iglesia, deseaba ayudar a aquel hermano en la fe que no podía sostenerse por sus propios medios, pero no podían, les faltaba la oportunidad. Y fue la oportunidad cuando enviaron, como les dije recién, a Epafrodito. Pablo destaca esto de la iglesia. Dice: ustedes han revivido vuestro cuidado de mí. Y ustedes saben que allí, en el lenguaje original, la palabra revivir o revivido hace mención o nos trae una imagen muy bella. ¿Vieron cuando se acerca la primavera y los retoños de las plantas comienzan a brotar? Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Ustedes han vuelto a brotar en fruto, han revivido su deseo de apoyarme. Antes no lo podían hacer, pero ahora, como los brotes en la primavera se ponen verdes y comienzan a florecer, ahora que la mano providencial de Dios sí lo dispuso, ustedes no dudaron y ayudaron a mi causa y a mi necesidad. Dice el apóstol: de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Como recién les decía, 1 Tesalonicenses 2:9 nos enseña de que Pablo, mientras él pudo trabajar, lo hizo gustosamente. Ayudó, incluso creemos, como la mayoría de los creyentes, a otros con el fruto de su trabajo. El Nuevo Testamento nos enseña que debemos trabajar para poder tener algo con que ayudar a otro hermano. Y esto lo enseña el apóstol, lo enseña la palabra del Señor. Y seguramente él también lo hacía. En otros pasajes también se nos pide que no nos olvidemos de los hermanos pobres y que abundemos en limosnas. Entonces, vemos cómo un hombre se esfuerza por trabajar, por sustentarse y por trabajar para la obra del Señor. Pero hermanos, cuando vemos esto, es inevitable hablar de lo que voy a hablar ahora. Y lo quiero hacer con mucho respeto y lo quiero hacer con mucho temor del Señor. Sabemos de que en la realidad de la iglesia del Señor hay siervos que trabajan en sus trabajos particulares, en sus oficios, en sus profesiones, y hay otros siervos que están consagrados a trabajar
para el Señor tiempo completo. Ustedes saben que muchos de estos hermanos, que podemos llamarlos misioneros, pastores, ancianos, que han decidido renunciar al amor al dinero o a la prosperidad que ellos mismos podrían generar con su profesión o con su oficio, hoy por hoy están siendo sustentados, sostenidos por la iglesia local donde sirven. Muchos de ellos, como recién bien dije, podrían ser muy prósperos en el mundo a través de su profesión o de su oficio. Muchos de ellos han renunciado a toda esa prosperidad que el mundo persigue para sostenerse por fe. Es decir, por fe de que la iglesia les va a ayudar a cubrir sus necesidades. Tenemos muchos buenos ejemplos de pastores, de misioneros, que siendo profesionales, médicos, abogados, otras profesiones que conocemos, han dejado aquello para servir al Señor. Muchos misioneros de la antigüedad no eran simples trabajadores. La mayoría de ellos eran profesionales y un gran porcentaje eran médicos. Y ellos dejaban toda la prosperidad que podían ganar con su profesión y viajaban a otros lugares, a otros países. El mismo Santiago del Estero, los hermanos que trajeron el Evangelio, muchos de ellos fueron profesionales, que renunciaron al fruto de su trabajo para vivir a través de la fe. Pero hermanos, así como hay buenos ejemplos, también hay malos ejemplos. Y es triste poder reconocer que en la iglesia del Señor, a nivel universal, hay personas que sacan provecho del Evangelio. Muchos de ellos no son verdaderos cristianos, son falsos maestros, son lobos vestidos de ovejas, que exprimen a sus congregaciones hasta con lo que no tienen para ellos poder vivir en un estado financiero muy superior que al de su congregación. Para tales falsos obreros, falsos maestros, perros, como dice el apóstol Pablo, allí en el capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, hay un juicio del cual no podrán escapar. Pero hermanos, cuando vemos este panorama, vemos el ejemplo del apóstol, vemos la iglesia, cómo le envía ayuda, vemos nuestra realidad, debemos pensar como iglesia y pensar, hermanos, que en un futuro próximo o lejano, cuando el Señor lo determine, debemos estar dispuestos como pueblo del Señor a sostener mínimamente o mandar ayuda en caso de que no esté con nosotros algún misionero, alguna familia, algún matrimonio que haya renunciado a los placeres de este mundo para servir al Señor. Ahora ustedes saben que hay una realidad también. Hay muchos hermanos que, dejando todo lo que hemos hablado y viviendo por fe, algunos de ellos terminan en ocasiones viviendo muy al límite, hermanos, muy al límite. Recuerdo con mucha tristeza hablando con un pastor que era misionero, amigo, muy íntimo, y él pedía que estemos orando por su vida y por su familia, porque estaba contemplando la necesidad de dejar de trabajar a tiempo completo para la obra del Señor y empezar a trabajar solo medio tiempo, porque era muy difícil llegar a fin de mes. Y a veces pensamos, hermanos, ¿cuánto de avaricia tengo en mi corazón? ¿Cuánto de egoísmo tengo yo en mi corazón? Que pudiendo sostener, ayudar a un matrimonio, a alguna iglesia, a algún misionero, a alguna familia, no lo hago. Ustedes saben que
nosotros debemos contemplar y tener bien en claro estas dos cosas. Que el obrero de Dios, el pastor, el misionero, tiene dos opciones con respecto a su sostén material en esta tierra. El primero es trabajar con sus propias manos y servir al Señor, como el apóstol Pablo nos ha dejado ejemplo en 1 Tesalonicenses 2:9, que lo vamos a buscar para poder leerlo. Acompáñeme, por favor, 1 Tesalonicenses 2:9. Dice la palabra de Dios: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. ¿Ven? El apóstol, para no serle gravoso a la iglesia, trabajó de noche y de día, fatigándose en el trabajo del Señor y también en su propio sostén. Y en Hechos capítulo 18, vamos a buscarlo también, vamos a leer lo que recién hablábamos. Dice esto: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Se dan cuenta? Entonces el obrero de Dios tiene la primera opción, que es trabajar con sus propias manos para sostenerse y servir al Señor en el ministerio que Dios le haya puesto. Pero también, hermanos, el obrero de Dios tiene el mismo nivel de opción de recibir sustento de la grey de Dios. No es que primero tienes que ir a trabajar y después, si la iglesia quiere recibir sustento de Dios. No. Él tiene derecho a cualquiera de las dos cosas, independientemente de la situación económica o el contexto o las circunstancias. No sé si se entiende lo que quiero decir. Con respecto al derecho a acceder a cualquiera de las dos opciones, es igual para él. Es seguro que la tarea, las circunstancias de la iglesia que esté, la necesidad del trabajo, va a llevar al pastor o al misionero a poder abocarse completamente o abocar quizás la mitad del día o la mitad de su semana. Pero vamos a leer algunos versículos que nos van a certificar lo que yo estoy diciendo. Lucas capítulo 10, verso 7. Aquí habla el príncipe de los pastores, hermanos. No habla un hombre común como nosotros, habla el Señor Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Habla Dios y dice así, Lucas capítulo 10, verso 7: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El Señor está enviando a sus discípulos a que hagan su obra, a que sanen enfermos, a que saquen demonios de las personas, a que prediquen el Evangelio. Y dice, cuando os inviten a pasar a alguna casa a quedarse, pasen. Y lo que pongan delante de ustedes para que puedan comer y beber, coman y beban. Y no sientan vergüenza, porque el obrero es digno de su salario. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Se dan cuenta? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La Escritura es explícita, hermanos. Aquellos pastores
maestros que están predicando la palabra del Señor cada domingo y que lo hacen fielmente, dice la Escritura, lo hacen bien, trabajan, se nota el trabajo de ellos en discipular, en enseñar, tienen que ser sostenidos por la iglesia y dice, con doble honor, con doble honor. Primera de Corintios capítulo 1 en adelante. Perdón, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios capítulo 9, verso 1 en adelante. Aquí habla el apóstol Pablo y dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Recordemos que el apóstol Pablo estaba sufriendo en el tiempo en el que él escribe esta carta la acusación de muchos detractores que decían de que él no era un verdadero apóstol del Señor. Entonces el apóstol escribe su defensa en el capítulo 9 y nos dice esto. Si para otros no soy apóstol, verso 2, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice ciertamente enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿Se dan cuenta? El obrero de Dios tiene el mismo derecho y la opción de trabajar y sustentarse él mismo, como también recibir de parte de la iglesia del Señor el sustento. Ahora, hermanos, podríamos hacer una pregunta práctica. Supongamos que el día de mañana nosotros decidimos que una familia esté enteramente, toda la semana, separada para el servicio a Dios. Que el hombre esté compartiendo la palabra de Dios aquí en nuestra iglesia, esté discipulando, esté enseñando, que la esposa haga lo propio con las mujeres, que estén visitando, que nos estén pastoreando. ¿Cuánto le debemos pagar? ¿Con cuánto le debemos sostener? Bueno, hermanos, aquí hace uso nuestra razón y nuestra lógica. ¿Sabe cuál es la respuesta? Un sueldo promedio al que tiene la congregación. Imagínense ustedes que el sueldo promedio de la congregación sea tanto. Supongamos que todos nosotros somos simples trabajadores y ganamos, y voy a ser muy práctico con esto, y ganamos, no sé, 30.000 pesos argentinos. ¿Cuánto debería ganar nuestro pastor, nuestro misionero, nuestro siervo del Señor? Lo mismo. Si fuéramos una congregación donde el sueldo promedio es del sueldo de un médico, de un abogado, debe ganar lo mismo, hermanos. No tiene por qué ganar menos, pero tampoco más. ¿Se entiende? Creo que una respuesta coherente sería esta. Amados hermanos, la iglesia debe cuidar su corazón de la avaricia y el siervo del Señor no debe amar el dinero. Uno de los requisitos para servir a Dios es no amar el dinero. Si usted ama el dinero, si a usted le cuesta apoyar la obra del Señor de manera práctica, si para usted 100 pesos en este lugar es muchísimo, pero cuando sale a la peatonal le queda muy chico,
déjeme decirle que usted no es apto para servir al Señor. Dios debe cambiar su corazón. Uno de los requisitos que el Señor Jesús estableció fue: el siervo del Señor no debe amar el dinero, porque su corazón estará dividido entre el amor a Dios y el amor al dinero. Pablo en el capítulo 2 relata que Timoteo era un ejemplo viviente de esto. Él servía a la iglesia desinteresadamente, dice, sin esperar nada a cambio. Y allí Pablo lo alaba y dice: no tengo a ningún otro siervo que tenga este corazón para con ustedes. Después que Epafrodito parta, se los voy a mandar también, porque él los quiere ver, los quiere visitar. Amados, ejemplo tenemos en la palabra del Señor para seguir las pisadas de nuestro Salvador y las pisadas de nuestros hermanos, que con su buen ejemplo nos han marcado el camino. Un motivo de oración, hermanos, y para ir haciendo práctico lo que vamos aprendiendo. Debemos orar por misioneros, por pastores que hoy no están siendo bien atendidos por sus congregaciones, porque sus congregaciones a veces son egoístas y son carnales. Una vez un pastor muy amigo de México, estábamos haciendo un estudio, el pastor Raúl Alatorre decía: a ver, hermanos, éramos de varios países, en sus congregaciones, ¿quiénes son más avaros, los pobres o los ricos? Y la mayoría coincidimos en que a veces los más avaros somos los pobres. Porque a veces el hermano pobre, como yo, a veces, hermanos, en mi corazón tengo que estar cuidando y observando que no tenga ese deseo de cuidar hasta el último centavo. No digo no administrarlo bien, eso es una obligación, pero otra cosa es atesorar y cuidar, y cuando la obra del Señor necesita apoyo, decir: no, ¿qué otro apoyo? Así somos. Todos estamos hechos con la misma masa. Ninguno de nosotros puede decir que su corazón en ocasiones no lucha con esto. Entonces, un motivo de oración es para que el Señor levante dadores alegres, que dan no por necesidad ni por obligación, sino que de su propio corazón desean apoyar la obra del Señor. Una vez aprendí de un pastor muy amigo de que la obra del Señor se hace de muchas formas, ¿verdad? Quisiéramos algunos de nosotros ser misioneros y visitar otros lugares y predicarle a personas que quizás nunca escucharon del Señor. Sí, algunos de nosotros posiblemente sí, pero la realidad es que muchos de nosotros no vamos a ir nunca a lugares como esos. Quizás muchos de nosotros, hermanos, moriremos y jamás el Señor nos concederá ser misioneros. Pero a otros el Señor sí se los concede. ¿Y cómo puedo ser yo parte de esa obra misionera? De dos maneras: orando por esos misioneros y apoyándolos. Amados, la obra del Señor no se hace mágicamente. Se necesitan recursos para pagar luz, para pagar alquiler, para sostener al misionero que fue a otro lugar, el traslado. Bueno, ustedes entienden, no hace falta que abunde en ejemplos. Debemos orar, hermanos, porque yo anhelo que nuestra iglesia sea una iglesia misionera. Nosotros hoy estamos recibiendo el apoyo de nuestra amada iglesia plantadora, la Iglesia Vida Nueva Rafaela, y el apoyo de nuestra amada iglesia amiga, la Iglesia Bautista Misionera de Campana. Estamos recibiendo de gracia. El día de mañana, hermanos, yo anhelo que nosotros también demos de gracia. Amén. Oremos por esto. El apóstol Pablo no solo, volviendo al versículo, no solo
alaba el corazón generoso de los hermanos filipenses, sino que también él deja lugar para que el pueblo de Dios vea el rol de la providencia divina. Hemos hecho en el pasado algunos estudios sobre la providencia, pero quisiera dar un concepto muy sencillo. La providencia divina, hermanos, es la mano de Dios administrando todas las situaciones de nuestras vidas. ¿Se entendió? Es la mano de Dios administrando todas las situaciones de nuestras vidas. No hay nada que ocurra por casualidad. Es más, usted hoy está aquí no por casualidad, ni porque de su corazón salió venir para acá. Dios genera todos esos deseos, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pablo dice, de lo cual estabais solícitos, ustedes querían apoyarme en mi necesidad, pero os faltaba la oportunidad. Y Pablo no está siendo irónico al decir esto. Él reconoce el corazón de los filipenses y reconoce que todo ese tiempo, quizás esos 10 años, que la iglesia de Filipos no pudo ayudarlo, fue permitido por la providencia de Dios. Dios fue quien impidió que durante esos 10 años la iglesia filipense no pueda ser partícipe de la ayuda para el apóstol. Pablo no tenía ninguna queja contra la iglesia, nada de eso. Él reconoce la mano de Dios sobre su vida, administrándolo. Y por eso él dice, hoy estoy muy gozoso, porque ustedes querían, pero no podían. Y ahora pudieron ayudarme. Hermanos, como una pequeña frase para que usted guarde en su corazón, la mano providencial de Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde, ni tampoco temprano. Llega en el momento justo. Nosotros, por nuestro corazón ansioso, queremos que llegue ya. No queremos que llegue hoy, queremos que llegue ayer. ¿Usted es así? Yo soy así. Lucho con esto y estoy aprendiendo a depender del Señor. La mano providencial de Dios nunca llega tarde, tampoco temprano, llega en el momento justo. ¿Sabe un versículo que me consuela y me ayuda mucho cuando mi alma intenta salir de la dependencia de Dios? Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene tiempo presente cuidado de vosotros. No dice que Él tuvo cuidado de ustedes, ni que tendrá cuidado de ustedes en el futuro. Dice, tiene un presente continuo. Dios continuamente, día a día, está cuidando de su pueblo. Y hermano, si algo usted está careciendo hoy, déjeme decirlo, de que son dos opciones. O usted no está haciendo lo que le corresponde hacer para obtener su necesidad, o Dios se lo está impidiendo. A veces creyentes que tienen el pecado de la pereza, el Señor proveerá, dicen. Y como siempre dice mi papá, están sentados bajo un árbol leyendo la Escritura. Y los hijos tienen hambre. Ellos dicen, el Señor proveerá. No, hermano, no te confundas. Cerrá tu Biblia y anda a trabajar. Alimenta a tu familia. Mañana a la mañana, antes de salir a trabajar, lee la palabra. A la noche también, pero anda a trabajar. La palabra de Dios nos manda que vayamos y trabajemos y que nuestra familia no tenga ninguna necesidad. Entonces, hermanos, en algún momento de nuestras vidas, cuando estemos en dificultades, recordemos 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, a través de la oración, podríamos agregar un paréntesis, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar a entender un poco más cuál era la teología de Pablo, de dónde sacaba él esta entereza, estas fuerzas
para poder decir esto. Dice el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento divino. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos cuando todo en nuestras vidas está bien? Todos. Ninguno podría decir que no, yo estoy muy bien en el trabajo, pero la verdad que no estoy contento. O la verdad estoy muy bien de salud, pero no estoy contento, no, ¿verdad? El descontento viene cuando perdemos algunas de las cosas que el ser humano considera como esenciales. La salud, el trabajo o el dinero para poder sostenernos, algo en nuestra familia, los seres que amamos, ¿verdad? ¿No es así que las personas brindan y dicen salud, dinero y amor? Bueno. ¿Qué tal si usted el día de mañana le avisan, su médico le informa que usted está enfermo de verdad? No tiene una gripe común, tiene algo más serio. ¿Cómo estaría su corazón? ¿Qué tal si el día lunes me presento a trabajar y mi jefe me dice, ¿no te llegó nada? No, ¿por qué? Te hemos mandado un telegrama de despido y vas a cobrar tu liquidación. ¿Estarías contento, hermano? ¿Qué tal si de repente en tu familia sucede algo que tu familia empieza a dividirse y a quebrantarse? ¿Estarías contento? ¿Qué tal si la oposición que hay al Evangelio comienza a tocarte? Porque siempre leemos que la oposición y la persecución es en otro lado, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando si usted por predicar el Evangelio empieza a recibir oposición? No solo del impío, también de otros creyentes. Y comienzan a menoscabar su reputación, calificándolo con adjetivos peyorativos, diciendo que usted predica una falsa doctrina, que usted es un falso maestro, obviamente mintiendo, ¿no? Calumniando. ¿Usted estaría gozoso? ¿Ha pasado usted por alguna de estas cosas? Bueno, yo sí, creo que por las 4. Pero hermanos, debemos aprender lo que el apóstol Pablo aprendió. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren de quién estamos hablando, del apóstol Pablo, un siervo maduro en el Señor. Dice la Escritura que él aprendió a contentarse. Tuvo que sentarse en el pupitre de Dios, de la escuela de Dios, y aprender a través de la experiencia y de las Escrituras lo que ellas dicen para cada situación de nuestra vida. Él lo aprendió. Y si el apóstol Pablo lo aprendió, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Pero ¿sabe qué? Le voy a decir un secreto en esta mañana. Me atrevo a decir que el 90% de los cristianos no han aprendido esto. Y ante el más mínimo cimbronazo en sus vidas, de cualquiera de estas 4 cosas que hemos hablado, se levantan en queja en contra de Dios. Como Asaf, ¿se acuerdan? El Salmo de Asaf. En vano he lavado mis manos. Mira al impío cómo florece como una enredadera. Lo veo prosperar. Tiene los ojos hinchados de tanta gordura. ¿Y yo? Señor, ¿y yo? ¿Para eso soy cristiano? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Ha pensado así? Para eso, Señor, voy a congregarme, escucho tu palabra, te sirvo. Para eso, tú no sabes cuidar a tu pueblo. Hay creyentes que se enojan. Jeremías, ¿recuerdan? Por predicar lo que dijo, las profecías que le daba el Señor. ¿Qué hicieron con Jeremías? Nos cansamos de vos, Jeremías. Lo único que profetizás son cosas malas. Lo agarraron, ¡fum!, a una cisterna, a un pozo. Y Jeremías en su amargura dijo, Señor, nunca más voy a predicar. Nunca más voy a profetizar lo que me des. Eso pensó. Pero cuando él pensaba esto, dice que había un fuego en su interior que no le dejaba estar en silencio.
Hermanos, si usted es sincero, usted va a reconocer que en algún momento de su vida usted estuvo en queja en contra de Dios o hoy está en queja en contra de Dios. Bueno, déjeme decirle algo. Usted, como yo, tenemos que aprender a contentarnos. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a sacar fuerzas de la fuente de la que el apóstol Pablo la sacó. Y ahí vamos ahora. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo fortalecía? Cristo. Él no necesitaba tomar antidepresivos para estar feliz. El apóstol Pablo no necesitaba hacer ejercicio para crear endorfinas y volver a su casa contento. El gozo del apóstol Pablo venía de Cristo. Y miren lo que dice el apóstol, hermanos. Él aprendió a vivir humildemente. ¿Cuántos de nosotros vivimos humildemente? ¿Verdad que a veces vivimos humildemente, al límite, esperando el sueldo a fin de mes? Bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en abundancia? ¿Cuántos de nosotros hemos abierto las alacenas y la heladera y renegamos porque no encontramos las cosas que buscamos? Hay otras. Pero no encontramos lo que buscamos. Bueno, eso es una muestra de que está llena. Si estuviera vacía, la encontraríamos fácil. Bueno, ¿cuántos hemos tenido abundancia? ¿Cuántos hemos podido tomarnos unas vacaciones, comer una buena comida, la que deseábamos, hacer un buen regalo, comprar quizás alguna ropa, algo que nos ha gustado y lo hemos podido hacer? Bueno, el apóstol aprendió estas dos cosas. Él podía comer legumbres y podía comer un asado, diríamos nosotros los argentinos. Y en los dos lugares su corazón estaba equilibrado, estaba gozoso, porque reconocía que era la mano de Dios quien le guiaba, quien administraba sus circunstancias. Dice que él estaba enseñado para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Quién le enseñó? ¿De dónde sacaba las fuerzas? Porque, hermanos, es muy lindo decirlo así, pero cuando tenemos necesidad se siente otra cosa. Nuestra carne intenta rebelarse. El maligno tampoco se queda de brazos cruzados. Siempre viene a opinar y a acusar y a intentar meter sus ideas. El apóstol Pablo era igual que nosotros. Y él dice, toda circunstancia puedo superarla en Cristo que me fortalece. Circunstancias del ámbito espiritual, como podría ser la persecución, la oposición, las tentaciones, Cristo puede fortalecernos para superar esto. Imagínense, Pablo estaba preso injustamente y estaba lleno de gozo, como también las dificultades o circunstancias materiales, nuestras necesidades básicas, alimentos, vestidos, salud. En ambos lugares, Cristo es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente. Él tiene poder para sostener, energizar a nuestro corazón de tal manera que no caigamos en queja o en descontento. Allí esa palabra fortalece, hermanos, es preciosa, porque en el original dice esto: poner o depositar algo adentro de. Le doy un ejemplo. Quizás usted a veces está cocinando y le sobra algo y usted no lo tira, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Agarra un tupper, lo pone adentro y lo guarda. Bueno, así como usted pone aquello que le sobra para usarlo después,
El Señor pone en su corazón sus fuerzas. Y ahí está. Cristo le fortalece. No es, así como la paz de Filipenses 4:7 sobrenatural, estas fuerzas para soportar también son sobrenaturales. Usted no las va a sacar. Usted no es que es una persona de voluntad férrea. No, hermanos. Hasta las voluntades más férreas se quiebran ante las dificultades. Para soportar esto, solamente el Señor puede ayudarnos. Algunas preguntas, hermanos. ¿Has aprendido también esta lección? ¿Has aprendido a estar contento, con gozo, sin importar tu contexto o las circunstancias que te rodean? Déjeme confesarle que yo lo estoy aprendiendo y anhelo que usted también. Y si no lo está aprendiendo, únase con nosotros. Los miércoles estamos aprendiendo esto. ¿Tu corazón está contento con lo que tienes en tus manos hoy? ¿Con tu bicicleta vieja? ¿Con tu autito? Que por ahí agarras un pozo y ¡pum! Te sacude el volante. ¿Estás contento allí caminando? ¿Estás contento con el lugar donde vives, con el trabajo que tienes? ¿Se dan cuenta que tenemos que aprender? ¿Se dan cuenta que tenemos que aprender? Muchos de nosotros somos niños grandes. Yo tengo 2 hijos. Cuando uno recibe algún regalito, es feliz por 24 horas. Al otro día ya anda el autito tirado, a lo sumo una semana. Muchos de nosotros somos como niños, hermanos, inmaduros. Tenemos algo, pero ni siquiera lo disfrutamos. Ya estamos pensando en otro mejor, en otra cosa mejor. No, hermanos. Disfrute lo que Dios le da. Sea feliz con lo que tiene. El Señor se encargará de hacerle prosperar o no. Y usted también. Si usted es responsable, administra bien y trabaja con sus manos, va a prosperar, eso seguro. En los términos y en los plazos del Señor. Pero no viva su vida infelizmente. No piense que mañana va a ser mejor que hoy. Usted no sabe si mañana va a despertar. Hoy sí, está despierto hoy. Viva feliz hoy. Mañana será otro día. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Póngase de pie, vamos a orar para terminar. Oramos. Amado Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este pasaje que hemos estudiado, por tu Espíritu Santo, quien es el verdadero Maestro. Él ilumina nuestros corazones, nuestra mente, para estar atenta a tu palabra. Así como lo hizo con Lidia, aquella mujer vendedora de púrpura que nos relata tu palabra. Dice la Escritura que el Espíritu Santo ayudó a Lidia para que esté atenta a lo que Pablo decía, y ese día ella fue salva y se bautizó con toda su casa. Así también nosotros, Señor, reconocemos la obra de tu Espíritu Santo en medio nuestro, quien toca nuestros corazones con tu palabra. Señor, también queremos reconocer nuestro débil corazón. ¿Cuántas veces, Padre, nos hemos visto sacudidos cuando alguna área de nuestra vida fue tocada? Queremos confesar esto, Señor, el descontento, la queja como pecado. Queremos, Señor, que nos ayudes a creer lo que el apóstol Pedro nos enseña, que tú cuidas de nosotros permanentemente. Y queremos pedirte sabiduría, Señor, para hacer lo que nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad humana. Amado Señor, ayuda a tu pueblo, a la iglesia y a aquellos que estén escuchando este sermón por internet a aprender a vivir en contentamiento. Padre, hoy queremos poner en tu presencia este anhelo que compartimos y que deseamos. Amado Señor, anhelamos que en el futuro podamos ser
una iglesia misionera que apoya a misioneros, que sustenta a misioneros y que extiende el Evangelio a otros lugares, cumpliendo con la gran comisión, bautizando a los que se salven, discipulando a los que tú salves, Señor. Oramos para que tú hagas conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús.